Amigos del canal, saludos a todos. En el año 2013-2014, en Ucrania, cuando las Fuerzas Armadas de Zelensky salían a acribillar, a atormentar, a azotar a la población de Donbass, el pueblo ucraniano no salió a las calles a protestar contra su gobierno. Hoy en día, el pueblo ucraniano que vive esta escasez de energía, de agua potable, este país que tiene un presidente que no quiere negociar un cese al fuego, no sale a las calles a protestar, a pedir que se acabe esta guerra. Mire, en la mañana de hoy, los rusos desde las 8 de la mañana empezaron a lanzar misiles contra Ucrania. Allá enviaron misiles a Kiev, la capital. Dice el gobierno de Zelensky de que 5 misiles, 4 drones fueron repelidos, fueron abatidos. De igual forma, hubo 7 muertos en el día de hoy. Y la gente se pregunta por qué estos ataques continúan de parte de Rusia. La gente dice, ¿será porque Zelensky fue a celebrar allá a Gerson, a la capital de esta región, de este oblast? ¿Será porque dijo mentiras con respecto a estos misiles que cayeron en Polonia? ¿O será que lo que ocurre es que Rusia está enviando un mensaje a Ucrania debido a que Zelensky no quiere negociar? Como sea que se vea este asunto, Ucrania se está quedando sin energía. El mismo presidente Zelensky anunció en el día de hoy que más de 10 millones de habitantes de su país se van a quedar sin agua o ya se quedaron sin agua y sin energía. 10 millones, la cuarta parte de un país de 44 millones de habitantes, sin contar los que ya han salido del país. Un día como hoy, 17 de noviembre, cuando la temperatura en Ucrania es bastante baja, como pueden ver en esta gráfica, -1 grado centígrado, y se pronostica que para este sábado la temperatura pudiese bajar hasta -6 grados centígrados. Mucho frío, mucha incertidumbre porque las empresas que manejan el tema de la reparación, de las reparaciones de todas estas conexiones eléctricas, de toda esta distribución de energía, están sin los componentes necesarios y ya a la fecha que estamos es poco viable que el presidente de Ucrania pueda prometerle a su pueblo restablecer esas conexiones eléctricas, esas conexiones con gas, para que los habitantes puedan vivir en este invierno, al menos con el servicio de calefacción, no full como se espera, sino al menos que puedan vivir como seres humanos. El gobierno de Zelensky continúa informándole al mundo de que estos misiles enviados a Polonia son rusos, enviados por los rusos, a pesar de que en el día de hoy el mismo presidente de los Estados Unidos respondió claramente: esa no es la evidencia. ¿Ustedes creen que el presidente de los Estados Unidos no hubiese aprovechado esta coyuntura para indirectamente lograr una negociación con Rusia? ¿Por qué dicen algunos? No, es que el presidente Biden le tiene miedo a Rusia. No necesariamente. Puede ser también que no hay los argumentos, no hay las pruebas de forense que puedan demostrar que realmente estos misiles fueron enviados por los rusos. A pesar de todos estos ataques del día de hoy, no solamente en Zaporilla, también en Mykolaiv, también en Kharkiv, también en otras zonas del país como la capital, Kiev, en Odessa, que queda en la parte suroccidental de Ucrania, atacaron los rusos. En Vinnytsia, en el occidente, en Sumy, el noreste,
y y Zelensky acusa a Rusia de todos estos apagones. De igual manera, Rusia dice que el culpable de estos apagones es el mismo Zelensky, que prosigue atacando territorios anexados. Ahora, a última hora, Zelensky, con base en estos ataques de estos misiles a su territorio, está diciéndole al mundo occidental, miren, lo que realmente necesita Ucrania es que ustedes protejan el espacio aéreo. Algo que Occidente y el presidente de los Estados Unidos nunca van a intentar hacer, porque esto significa la protección del espacio aéreo de Ucrania, significa atacar aviones de Rusia, lo que iniciaría con toda seguridad un escalamiento a una WW3. Algo que no tiene interés Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia refuerza sus posiciones en la parte oriental del río Dnieper. ¿Y cómo? Con fortalezas, con esto que llaman diente de dragón, que es una de estructuras piramidales que evitan el ingreso de tanques, con la presencia de reservistas, con la presencia de artillería. Ya, por ejemplo, en el día de hoy, Ucrania detectó en el Mar Negro la presencia de 3 embarcaciones de Rusia, una de cuyas embarcaciones es un submarino. Y para acabar de ajustar, sale hoy un alto funcionario de la seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien fue anteriormente presidente de la Federación, a decir lo siguiente, que yo desconocía este asunto. Él dice, en Rusia hay aproximadamente 300.000 millones de dólares en propiedades, en inversiones del mundo occidental. Si el mundo occidental no entrega todo lo confiscado, nosotros, dice Dmitry Medvedev, nos quedaremos con ese equivalente, algo que desconocía. Y el presidente Zelensky hoy, uniformado de militar, yo no sabía que él había prestado servicio o desconozco el rango militar para poder exhibir esta prenda militar. Dice que, porque igual manera yo la podría usar aquí en este canal, pero yo nunca he sido militar en Colombia. Simplemente fui cadete en la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos, hasta ahí llegó. Y por eso yo no uso una prenda militar para hacer un tipo de video como otras personas lo hacen. Pero él dice que si Ucrania sobrevive este invierno, que con toda seguridad Ucrania le va a ganar la guerra a Rusia. ¿Y dónde están los argumentos? ¿Y dónde está la sustentación que tanta gente en este canal pide? Es que el hecho de la investidura de él ser presidente de Ucrania permite que él haga estos comentarios al aire y que con toda seguridad su pueblo y sus fuerzas armadas le crean. De esa forma, él trata de incrementar la moral al interior de sus fuerzas armadas. Miren, algo curioso ocurrió en el día de hoy. Yo personalmente no he estado metido en el tema, pero me pareció curioso cuando vi un informe de parte de Fox News en el día de hoy. En este informe, Fox News habla sobre el tema de esta empresa que negociaba con criptomonedas, la empresa FTX. ¿Y por qué traigo a colación el tema? Porque como muchos acá piden argumentos, sustentación y fuentes, pues me apoyo en una fuente de mucho prestigio en los Estados Unidos, como es la cadena Fox News o CNN. No significa que yo de igual manera los considere como cadenas que promocionan y muestran información creíble al 100%, pero sin embargo, hay muchos que creen en estas fuentes. Fox News reporta en el día de hoy que los Estados Unidos le enviaba dinero a Ucrania, que Ucrania invertía este dinero en criptomonedas en esta compañía FTX y que a su vez esta compañía enviaba dinero a los demócratas en los Estados Unidos. Han mostrado una prueba que también la voy a informar, la voy a mostrar acá, a pesar de que el algoritmo de YouTube pueda bloquearla, a pesar de que muchos dicen que yo me lucro de una plataforma de los Estados Unidos, que es YouTube,
Y esa plataforma estadounidense de la cual yo me lucro, les comento, amigos del canal, que a mí me cobran el 30% de impuestos más los impuestos que me cobran en Colombia, algo que de pronto ustedes no sabían. Miren, esta gráfica, ¿qué se muestra? Se muestra que esta compañía, cuyo dueño era Sam Bankman, le envió a los demócratas 37 millones de dólares. Ahora, que sean ustedes los amigos que les gusta tanto la sustentación de la información, les va a tocar a ustedes revisar, comprobar. Yo estoy mostrando cómo plataformas de Estados Unidos están creando la duda de FTX y de cómo Estados Unidos, quien tiene senadores, quien tiene congresistas apoyando el envío de ayudas y armas a Ucrania, estaban creando un círculo en el cual quienes iban a beneficiarse era el Partido Demócrata. Miren, y yo estoy colocando esta información con base en la forma como recibo los comentarios tan estrictos, tan rigurosos, como esperan que a cada palabra que yo emita ponga al lado la bibliografía. Pero realmente este es un canal de opinión, un canal dedicado a motivarlos a ustedes a pensar, un canal dedicado a que ustedes evalúen por ustedes mismos y tomen ustedes mismos la decisión sobre los asuntos que ocurren en el mundo. Hoy en día, estos dientes de dragón que Rusia está colocando alrededor, en las fronteras de todos estos territorios anexados, son una muestra de cómo Rusia no va a desistir de retirarse del territorio ucraniano, de cómo Rusia lo ha dicho una y otra vez, que exige que respeten los territorios anexados y si no lo hacen, ya Ucrania conoce la respuesta una y otra vez, como las campanas de la iglesia que suenan una y otra vez y no quiere entender el gobierno de Ucrania. Y como dice Rusia, paz, y si no quieren paz, que continúe la guerra. Pero me motiva mucho y me parece interesante como ciertos amigos del canal, simplemente para hacer ver a Ucrania como una víctima. Hombre, cómo Santiago apoya estos bombardeos, donde este pueblo tan hermoso está perdiendo su energía, cuántos seres humanos en Ucrania van a fallecer por no tener calefacción. Pero qué bonito y qué equivalente sería si también estos amigos que me increpan todos los días como copy and paste con el mismo tema, ¿por qué no investigan lo que ocurrió desde el 2014 contra los habitantes del Donbass? Es que realmente desde que el presidente de los Estados Unidos, que ha estado tan a favor de Ucrania y en contra de Rusia, evita pronunciar o hacer un comentario al respecto de que estos misiles fueron disparados, lanzados desde Rusia contra Polonia, esto tiene mucha connotación y mucho significado. Realmente, a pesar de todo el apoyo que Estados Unidos le ha dado a Zelensky, ya empieza a partir del mes de noviembre, día 16, 17 de noviembre, Estados Unidos y Occidente a cuestionar el modo de pensar de Zelensky. Muchos inclusive están pensando de este hombre de pronto necesita un examen psicológico, ayuda psiquiátrica, porque sí, realmente, y no lo tomen como chiste o como ofensa, es conveniente que este hombre sea analizado, investigado, porque su comportamiento prácticamente está llevando a su país al colapso, porque su comportamiento podría llevarnos a una tercera y porque su comportamiento podría llevarnos a un colapso, a un escalamiento nuclear táctico que nadie desea. A propósito, hoy nuevamente, por 4 meses, se postergó, no se postergó, se extendió el tema del acuerdo del grano. Ya le dijeron a Rusia que se iban a permitir que vendan su grano y sus fertilizantes. Vamos a ver si cumplen. Ucrania pensaba que con la llegada de sus tropas a Gerson, la capital del oblast de Gerson, iban a finalizar esta guerra y ahora a cambio lo que vemos desde la distancia es un país inmerso en uno
de los peores inviernos de la historia, un país cuyo líder no le muestra a su pueblo realmente un norte, una solución, un país que aspira o piensa que con el ingreso de tanta ayuda y tantas armas de Occidente, eso va a ser necesario para lograr que los rusos salgan de su país y que todas las tropas se retiren y que Zelensky pueda recibir ese premio Nobel por haber liberado a su país y recobrado todo ese territorio que era parte de Rusia. Amigos del canal, esto no se trata de un ego, de satisfacer las necesidades del ego de Zelensky, sino de proteger vidas y de proteger al planeta y de proteger a los habitantes de todos estos países que están sufriendo las inclemencias de los altos precios de los insumos, como por ejemplo en Colombia, insumos tan altos para fertilizantes, insumos que están prácticamente acabando con el bolsillo de los más pobres, porque el salario mínimo no sube y la gente cada día tiene acceso a menos productos para su canasta familiar. Amigos, me despido. No quiero fastidiarlos con un video tan largo y los espero mañana con nueva energía. Espero no haber hecho sentir mal a todos mis enemigos en este canal, pero igual aquí estoy pendiente, atento a todos sus empates. Feliz noche a todos, que la pasen todos muy bien. Felicidades.